Vamos a continuar el curso sobre sociedad y educación con un breve clip sobre el denominado efecto Pigmalión y la repetición de curso. El efecto Pigmalión pueden ustedes buscar por internet y encontrarán muchas definiciones, pero me permito definirlo como el ajuste entre rendimiento y expectativa. Eh, Cuando una persona está en un proceso educativo, eh, tiene unas expectativas sobre qué nivel va a alcanzar y cuando es evaluada, pues tiene, por así decir, una constancia de su rendimiento. A primera vista podríamos pensar que las expectativas responden a los rendimientos, es decir, que si una persona obtiene evaluaciones muy positivas, pues generará expectativas de alcanzar niveles educativos superiores. Mientras que si tiene evaluaciones negativas, pues no tendrá estas expectativas. Bien, lo que nos dice el efecto Pigmalión es que la relación es también inversa, o si ustedes quieren, dialéctica, que un determinado nivel de expectativas se relaciona, produce un determinado rendimiento. De manera que alentar expectativas positivas comportará en un plazo medio un incremento del rendimiento y, por el contrario, alentar expectativas negativas producirá bajos rendimientos. Bien, en definitiva de lo que se trata es demostrar la relación dialéctica que existe entre expectativa y rendimiento. Este es un tema realmente difícil de estudiar porque no tenemos una definición unívoca de expectativa y tenemos que recurrir a algunas encuestas realizadas para intentar desentrañar este asunto. Aquí tienen los resultados de una encuesta que realizó el Ministerio de Educación de España, el Instituto Nacional de Calidad Educativa, ya hace bastante tiempo. Y me gustaría explicar esta tabla que es aparentemente un poco confusa. Es una encuesta realizada a padres de niños. Bueno, la encuesta dice padres y niños, supondremos que serán padres y madres, y niños y niñas, de 8, 12, 14 y 16 años. Entonces, a estos padres se les pregunta por cuál es el nivel educativo que creen que alcanzarán sus hijos e hijas, suponemos. Bien, lo que tienen en la tabla es la desagregación de resultados por el nivel de estudios del padre que contesta, padre o madre, padre que contesta, y la edad de los niños. Esta tabla se tiene que leer del siguiente modo. Voy a explicar la primera columna. En el caso de que el padre sea analfabeto o sepa leer y escribir, pero no haya cursado la educación primaria, con niños de 8 años, es decir, padre analfabeto o que sabe leer y escribir, pero no ha cursado la primaria, que tiene que tiene un niño de 8 años, el 20,2% considera que su hijo llegará solo hasta la educación secundaria obligatoria. Un
36,2 considera que alcanzará la educación secundaria post-obligatoria, es decir, el bachillerato o ciclos formativos de la formación profesional, y el 43,6% considera que su hijo alcanzará estudios superiores, la educación terciaria. La siguiente fila pueden ver que lo mismo, padres analfabetos o que saben leer y escribir pero no han cursado la primaria, de padres de niños de 12 años, pues el 21,5% considera que su hijo llegará a cursar la educación secundaria obligatoria, el 44,9% la educación secundaria posobligatoria y el 33,7% la educación terciaria. Se trata de porcentajes horizontales, porcentajes que sumando las celdas en horizontal, pues más o menos tienen que dar el 100%. A veces hay pequeños decimales que bailan por el problema de los restos, pero bien, aproximadamente ustedes tienen que obtener el 100%. Bien, les invito a que detengan el vídeo y intenten observar esta tabla. Bien, observen por ejemplo el valor que comenté anteriormente. En el caso de padres analfabetos o que saben leer y escribir pero no han cursado la primaria, solo pasa padres de niños de 12 años, es decir, padres de niños que han cursado la educación primaria y tienen todavía por delante toda la educación secundaria y toda la educación secundaria posobligatoria. Bien, pues en este caso, solo el 33,7% de los padres considera que sus hijos cursarán estudios superiores, educación terciaria. Si ahora comparamos ese dato con el de los padres que disponen de educación terciaria con niños de 12 años, observarán que el porcentaje crece hasta el 98,1%, es decir, prácticamente la totalidad. Bien, hay que pensar que estas diferencias de expectativa que aquí vemos que se corresponden claramente con el nivel de estudios de los padres, también se relacionan con la clase social de los padres, porque existe una cierta relación entre nivel de estudios y clase social. Bien, esta tabla, ya digo, es una tabla muy interesante que muestra cómo las expectativas de los padres son diferentes y, en definitiva, podríamos pensar, a manera de hipótesis, que estas expectativas de los padres se transmiten o influyen en los niños. Para comprobar esto, vamos a observar la siguiente tabla. En este caso, los porcentajes que aparecen aquí son porcentajes de las respuestas de los niños. Con buen criterio, los investigadores han eliminado el grupo de edad de niños de 8 años, porque realmente un niño de 8 años es difícil que tenga una comprensión cabal del sistema educativo y pueda distinguir la educación secundaria posobligatoria de la educación terciaria. Con lo que la investigación se ha centrado en niños de 12, 14 y 16 años que contestan a la misma pregunta, es decir, qué porcentaje considera que llegará a la educación secundaria obligatoria, a la posobligatoria o a la terciaria. Bien, aquí se ha añadido también la columna de sin opinión, de los que no saben o no contestan. Generalmente las personas no consideramos, en los estudios no consideramos estas columnas de no se sabe, no contesta, no sabe, no contesta. Y esto es un error metodológico. Pierre Bourdieu, por ejemplo, recomendaba en sus estudios de sociología de la educación que prestáramos mucha atención a esta columna. Y aquí tienen un ejemplo claro del valor de esta columna. Si ustedes se dan cuenta, advierten,
las cifras de la segunda columna, se darán cuenta que los niños con padres con menores niveles educativos contestan en mayor medida no sabe, no contesta, es decir, se decantan en mayor medida por esta opinión. En definitiva, toda encuesta es un cierto acto de violencia y probablemente este incremento se deba a que en muchos casos el niño, ante una expectativa baja, prefiere refugiarse en la respuesta no sabe, no contesta. Pueden comparar, por ejemplo, las tres celdas de los niños de padres analfabetos con las tres celdas de los niños hijos de personas con educación superior. Bien, en este caso podrán advertir que incluso las respuestas de los niños presentan expectativas por debajo de la de los padres. Ustedes recuerden, por ejemplo, que los padres de 12 años, de niños de 12 años, consideraban en prácticamente una tercera parte que sus hijos llegarían a la educación superior, y en el caso de los niños este porcentaje se reduce a la mitad, es decir, se reduce a la mitad, con lo cual sí que podemos ver perfectamente en la tabla cómo las expectativas están ajustadas al nivel de estudios de los padres e incluso son inferiores a las que los mismos padres planteaban. Bien, esta es una reflexión que tenemos que hacer todos los docentes, pensar que los discentes asisten a los centros educativos con un marco de referencias, con unas expectativas que vienen forjadas en su entorno social y que, como pueden ver aquí, se ajustan bastante al entorno social. Entonces, hay que pensar que estas expectativas van a influir sobre el rendimiento. Es decir, el rendimiento no está al margen del cuadro de expectativas de los sujetos, y este es el aprendizaje del llamado efecto Pigmalión. Un elemento dentro de esta configuración de expectativas lo hace o lo compone la práctica de la repetición de curso. Vamos a hablar brevemente sobre la repetición de curso. Bueno, la repetición de curso es algo bastante antiguo. Por ejemplo, en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Sebastián Covarrubias, que es un libro de comienzos del siglo XVII, él ya hablaba de la repetición escolar, lectionem repetere, y la Real Academia Española incorporó esta acepción en uno de sus primeros trabajos, en el volumen quinto del Diccionario de Autoridades del año 1737, por lo cual podemos pensar que prácticamente llevamos 4 siglos haciendo repetir a los niños curso, sin que realmente haya una reflexión pedagógica y sociológica sobre los efectos de esta práctica en la configuración de las expectativas y, en definitiva, en el rendimiento. Las pruebas PISA han venido a acreditar este elemento de vinculación entre la repetición del curso y, por lo tanto, el marco de referencia de expectativas y los rendimientos. Aquí tienen como ejemplo los resultados de PISA del año 2015 para España según la repetición de curso en los 3 ámbitos de matemáticas, lectura y ciencias. Observen, en el caso de los niños que han repetido una vez o 2 veces en la educación primaria, el descenso tan pronunciado de la puntuación. Recuerden ustedes que la puntuación de PISA es una especie de puntuación arbitraria que oscila en torno al punto 500, pero que no tiene más valor que, digamos que hay que leerlo dentro de los datos, es un valor relativo a los datos del propio estudio, ¿no?
Bueno, pues pueden ver, por ejemplo, que los niños que no han repetido en educación primaria obtienen como promedio 505 puntos en la prueba de matemáticas, mientras que los niños que han repetido una vez caen a 394 y los que han repetido dos a 378. Alguien podría decir, bueno, pero esto corresponde a la evaluación de los profesores. Son niños que a lo mejor tienen más problemas de aprendizaje. Bueno, esto sería así, es decir, podríamos aceptar esta interpretación si no fuera porque hemos visto la correlación entre clase social y expectativas. Tienen también los resultados en el área de lectura, en el área de ciencias y también en el caso de aquellos niños que han repetido en educación secundaria, donde se produce el mismo fenómeno. Bien, estos son datos globales de las tres áreas de PISA para el caso español, pero para no alargar las tablas en exceso, podemos ver los resultados de matemáticas para el conjunto. Digo que podemos ver los resultados de matemáticas para el conjunto de la Unión Europea y como pueden ver la misma norma se mantiene con unas oscilaciones muy fuertes en el caso de los niños que han repetido una o más veces primaria. El signo, a veces aparece un signo que es como una doble cruz. Este signo significa que la muestra es insuficiente para obtener resultados significativos. Y lo mismo podemos decir en el caso de países americanos. En el caso de niños que han repetido en educación primaria, pueden ver cómo descienden los porcentajes, y también en el caso de la educación secundaria. Hay algunas llamadas de PISA, estos superíndices, que significan simplemente que los datos son provisionales, y la doble cruz, que viene a significar que no existe una muestra suficiente. Bien, muchas gracias por su atención. Pueden consultar en internet muchísimas publicaciones sobre el efecto Pigmalión, que recuerden que podemos definir como el ajuste que se va produciendo en el sistema educativo entre expectativas forjadas socialmente, acuñadas socialmente, y los rendimientos de los niños. Bien, muchas gracias por su atención y les invito a que sigan con los clips de este curso.